Bien, tenemos entonces, dice si u es a por x elevado a n más b por y elevado a n partido por cx cuadrado más dy cuadrado. Demostrar que x por ux más y por ui es igual a n menos 2 por 1. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces a hacerlo en la pizarra. Y ustedes me dan sugerencias de lo que, fueron haciendo. Bien. Cuéntame, Elías, ¿qué fue lo primero que hiciste? Yo lo primero que hice fue, hice UX, entonces anoté la expresión como el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado partido por el segundo al cuadrado. Y derivé en base a X. Y lo mismo hice, pero en base a Y con el otro, con UI. Y ahí tenemos por un rato largo. Efectivamente, es una expresión que está formada por una división. Por lo tanto, si está formada por una división, tenemos que hacer la regla de la división, que sería la derivada a la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Ya. Bien, y eso partido por la segunda función al cuadrado. Lo bueno es que esta forma te va a servir tanto como cuando calculas ux como cuando calculas ui, ¿cierto? La derivada respecto a x o la derivada respecto a y. Entonces esto va a ser cx cuadrado más dy cuadrado, todo eso al cuadrado. Bien, entonces ux va a ser la derivada respecto a x. ¿Cómo me quedaría la derivada respecto a x en esta primera parte? Aquí. Ahí me queda Ya, perfecto. N por A. ¿Ya? Y x elevado a n menos 1. Perfecto. menos 1, sí. Y este término de acá me daría ¿cuánto? Al darlo. 0. 0, ¿cierto? Porque está respecto a y. Entonces sería 0 por esta otra expresión sin derivar. Menos, mantengo el otro. Y derivo entonces esta otra expresión, que al derivarlo respecto a x sería ¿cuánto? Y yo lo anoté como 2cx. Perfecto. 2 Y por el c por dy x. cuadrado sería 0. Sí, perfecto. Ya. Entonces partido por cx cuadrado más dy cuadrado al cuadrado. Bien, mirando la expresión no tengo algún término que pudiera factorizar, no tengo nada. Entonces lo voy a dejar ahí, ¿ya? Y voy a hacer entonces ahora UI. Dime, ¿algo obtuviste tú ahí? Ahí yo apliqué otro paso, sí. Es que lo que pasa es que como el ejercicio era el ejercicio decía que era x por todo lo que está dentro, lo multipliqué al tiro por x todo. Ah, bueno, sí. O Voy a sea, como calcular para el tener. UI. Sí, perfecto. Y después vamos a hacer el X por UX. Sí, ni un problema. O Voy a sea, calcular, yo lo junté ahí, pero se puede hacer posteriormente. por supuesto, claro. Sí, no habría problema. Por eso te digo, voy a hacer las dos derivadas y después voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Ok. Como tenemos ya el genérico acá, como tenemos entonces esta expresión que es genérica, que se cumple para ambos, entonces ahora voy a mirar esa misma, pero voy a derivar respecto a I. Y al derivar respecto a I, ¿cómo quedaría? Quería n
B, n b larga, I elevado a n menos 1. Perfecto. Y sería igual por el cx cuadrado más el dy cuadrado. Menos, y en este otro mantengo este sin derivar, por la derivada respecto a y, que sería 2di. correcto. Y mantengo el denominador, que es cx cuadrado más dy cuadrado, todo eso al cuadrado. Ya. Ahora voy a ir a lo que nos estaban pidiendo al comienzo. Nos decían que teníamos que probar que u por x más u por y, perdón, ui por i va a ser igual a n menos 2 por u. Entonces vamos, como decías tú, Elías, vamos a multiplicar por x el primero y por el segundo. Entonces nos va a quedar x por ux, y acá voy a hacer y por ui. Ya, x por ux nos va a quedar igual a... al multiplicar por x esta primera expresión de acá, igual Yo ahí todo lo que lo hice, demás, pero solo, claro, el x elevado a n, ¿cierto? yo lo que hice, multipliqué por ser los términos que están afuera por lo que está adentro y me dio un valor. Y eso, después todo eso lo multipliqué por x. Como que, Pues está haciendo término a término. sí, Yo hice creo que ahí término a puede ser que te haya término. salido más largo, ¿ah? Se me ocurre. Si yo lo hago así Sí, nada más, a ver, veamos. N por a elevado a x, porque como estoy multiplicándolo, este primer término al multiplicarlo, porque este es un solo factor. Al multiplicarlo por x, solo voy a agregar un x acá, entonces me va a quedar un x. Y acá también voy a agregar a un solo factor, entonces le voy a poner un x cuadrado aquí. ¿Ya? Y me quedaría por cx cuadrado menos, Profe, ajá, dime, como que se le va la voz. No sé la si señal, ya, voy a necesita yo cambiarme de, solamente o todos. yo creo que a todos, porque a mí también he sentido que está intermitente, así que me voy a cambiar, ¿ya? Me voy a desconectar un segundo y me conecto de nuevo. ok. Ya, ¿ahora me escuchan, Sí, Sí, jóvenes? sí se escucha. Ok, gracias. Ya, entonces debieran de escucharme ahora sin problema. Bien, entonces estábamos acá en 12x cuadrado y acá voy a dividir por cx cuadrado más dy cuadrado al cuadrado. En la segunda voy a hacer lo mismo, al multiplicar por y me va a quedar n por bi, cx cuadrado más dy cuadrado menos ax cuadrado más bi cuadrado, bueno, es cuadrado y es n. N, B y N por 2CI cuadrado. No, ahí no es C, es D. Ahí. CX cuadrado más DI cuadrado al cuadrado. Ya, ahí tengo entonces el multiplicado cada término por el X y por el Y, como nos estaban pidiendo. Y ahora nos dicen que al sumar, esto me tiene que quedar
n menos 2 por u. Entonces vamos a tener que sumar estas dos expresiones. Dime. Se escucha como Dime. una aspiradora. Escucha un ruido, ya. Espérenme un segundito. Se escucha mal. Ya voy a ver si... Espérenme un poquito, porque se escucha ruido de afuera. Espérenme. Ah, ya sé por qué me escuchan ruido de afuera. Ya lo sé. Ahí pues... Vean ahí si me escuchan algo, si me escuchan mejor. ¿Escuchan mejor, jóvenes, o no? Sí, profe. Ahí sí, ya, perfecto. Bien, entonces, le estaba comentando que ya teníamos esta expresión. Ahora voy entonces a aplicar, espérenme un poquito, espero. Lo que me está diciendo, tengo que sumarlos, ya. Entonces vamos a sumar x con ux más y con ui. Al sumar, como tienen exactamente el mismo denominador, vamos a mantener el denominador y solo sumar lo que está arriba. Entonces me va a quedar n a x por cx cuadrado más dy cuadrado menos ax elevado a n más bi elevado a n por 2cx cuadrado. Y ahora le voy a sumar el nbi por el cx cuadrado más el dy cuadrado menos el ax a la n más el bi a la n por el 2dy cuadrado. Todo esto partido por el mismo denominador, que era ax a la n más bi a la n al cuadrado. Ya. Ahí expresé entonces esto como una suma, perdón, era al cuadrado. Acá era al cuadrado. Cx y dy. Cx y dy. Ya. Bien, entonces ahora, jóvenes, no sé si ven de inmediato lo que podríamos hacer. ¿Qué más se les ocurre estando acá? Juntar los términos iguales. Ya, por ejemplo, podríamos juntar este término con este, ¿cierto? Y podríamos juntar este con este. Entonces tendríamos, por ejemplo, acá me quedaría que cx cuadrado más dy cuadrado sería factor de n por ax más n por bi. Después tendríamos el menos ax a la n más bi a la n. Podríamos decir que es factor de 12x cuadrado más 2dy cuadrado. Sería más porque acá tengo el menos aplicado delante y entonces por lo tanto menos con más me va a dar el menos que está aquí. Ya. Ahí lo juntamos y lo factorizamos de inmediato. Cx cuadrado más dy cuadrado al cuadrado. Ya. Ahora entonces tengo que llegar a lo que me está pidiendo acá. Me está diciendo que acá es igual a n menos 2 por u. ¿Qué es lo que sería n menos 2 por u? Sería esta misma expresión que está aquí,
esta expresión que está aquí, pero multiplicada por n menos 2. Entonces debo tratar de dejarlo de la misma forma y ver de que me quede multiplicada por n menos 2. Ya, veamos. Me voy a traer este pedacito de acá. Ya, ahí. Bien, entonces necesito una x a la n más un b y a la n. Y para que me quede de esa forma. Una Igual x a puede la n. factorizar ahí, ¿o no? Porque tiene, los dos términos tienen el n y acá tienen los dos el 2, ¿no? No, pero lo que yo hice acá, a ver, espérame, porque necesito que me dé este por el n menos 2. Que El sea, ax a la n el- más el b y a la n. Espérame. en el segundo paréntesis tiene repetido el Ah, n, lo puedes escribir afuera. Y en el segundo paréntesis el 2 también lo puedes escribir afuera multiplicando a 2. correcto, sí. Y después eso lo puedes escribir como adelante. Puedo decir que esto sería ax. Lo que tú me estás diciendo es esto. Cx cuadrado más dy cuadrado. Claro, esto es multiplicado por eso, sí. Por n factor del ax más el bi. Eso es lo que me decía, ¿cierto? Correcto. Y Sí, acá tienes un el ax 2 a la igual. n más bi a la n por 2 factor de cx cuadrado más dy cuadrado. Y ahí puedes escribir el n Ahí podemos menos 2 factorizar por adelante. este término, con este término, ¿cierto? Lo factorizamos y me queda. Espérame, déjame terminarlo para que quede expresado. Cx cuadrado más dy cuadrado al cuadrado. Y lo voy entonces a factorizar. Me va a quedar cx cuadrado más dy cuadrado factor de n por ax más bi menos 2 por ax a la n más bi a la n. Partido por cx cuadrado más dy cuadrado al cuadrado. Lo que me permite simplificar ese con ese. Y después entonces dejaríamos acá la expresión. Me va a quedar que n por ax más bi menos 2 por ax a la n más bi a la n. Partido de cx cuadrado más dy cuadrado. Acá yo veo que puedo factorizar por ax más bi. Porque esto es lo mismo que, a ver, ax más bi, factor de un término súper grande ahí sería. No, no sería, ¿no sería más simple sacar el n para afuera y el 2 para afuera y multiplicar? Y como esos términos son iguales, quedaría como ax elevado a n y bi elevado a n, y ahí estaría, ¿o no? La igualdad. A ver,
Pero lo que tú me estás diciendo, saco el n para afuera y el 2 para afuera. ¿Pero cómo? ¿A qué Sí, te refieres? quería decir, mire, n, Profe, es que paréntesis, n menos 2, el primero cierre AX paréntesis. más BI y le falta elevado a N. Ah, ahí está mi error, que viene, lo traigo desde, espérenme. Lo traigo desde, no, no está. Ah, sí, lo traigo desde aquí. Tienes razón. Lo traigo desde aquí, desde aquí. AX elevado a N. Ahí está mi error. N menos 1 por X me va a dar X elevado a N. Ahí. Ahí sí. Ahí toda la razón. Claro. Si eso no estaba, no había ninguna forma de que lo pudiéramos hacer. Ahí está. Porque yo lo multipliqué, pero dije, me va a quedar X elevado, o sea, dije, lo pensé, pero no lo puse. El I elevado a N está ahí. Entonces, cuando factoricé, quedó ahí y ahí. Y cuando sacamos el N, tiene todo el sentido ahí y ahí. Y ahí tiene todo el sentido ahora, aquí y acá. Claro, pues ahora sí te creo lo que tú me estás diciendo. Ahora sí te creo, pero antes no era posible. Entonces lo que tú me dices es, tengo ax elevado a n más bi elevado a n, factor de n menos 2, partido por cx cuadrado más di cuadrado al cuadrado. Ahí sí, No, que se es le lo borra un mismo. cuadrado, Pa, porque se lo eliminó arriba. ya lo habíamos borrado, toda la razón. Y ahí está la comprobación, porque si lo Correcto, simplifica de sí. bueno, yo lo Eso hice de otra forma, más larga, pero es me dio. u por n menos 2, sí. Claro, porque tú hiciste término a término al principio, y eso te hizo que te alargaras el ejercicio. Toda la razón. Sí. Claro, pero como yo lo tenía así con este, sin elevarlo a n, no tenía forma de que hubiésemos podido factorizar. Claro, entonces decía, ¿por qué no está dando? Ahí estaba el error. Ya, perfecto. Claro que salía más corto si tú mantenías la factorización, que era lo que hicimos nosotros acá. Y al juntar, quedaba sin ningún problema. Bien. Esta es pura expresión, en realidad, puro término algebraico, más que nada. Bueno, por un lado la derivada, pero por otro lado el saber, entonces, hacer la expresión algebraica. Ya. Bien, yo les voy a traer otro que les puse hoy día como ejercicio, les puse en Teams. Lo voy a abrir. Se llama clase de ejercicio, pero la voy a bajar porque si no... Ahí está. Ya. Entonces el primero... vamos a hacer este. Examinar, dice la función x cubo más y cubo menos xy con respecto a máximos y mínimos relativos usando la prueba de la segunda derivada. Ya. Recuerden que lo que usted le va a entrar va a ser, entonces, saber derivar parcialmente una expresión como la que acabamos de desarrollar. Podría ser entonces alguna demostración de ese estilo y también puede ser algún ejercicio donde usted tenga que aplicar la optimización.
Bien, ¿qué harían en este caso entonces? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tenemos que calcular? Derivar. Ya, derivar Derivar respecto a a quién. X, ahí, Respecto a X, respecto a Y, perfecto. ¿Cuánto sería la derivada respecto a X? Rapidito, vamos. X cuadrado menos Y, Ya, y la derivada respecto a Y, 3Y cuadrado menos X, perfecto. Siguiente paso, ¿cuál es? igualar a 0. Ujú. Igualar a 0, ya. Del igualar a 0 tendríamos que encontrar entonces los puntos críticos. Entonces, por un lado obtenemos que el y es igual a el 3x cuadrado y por otro obtengo que el x es igual al 3y cuadrado. ¿Cierto? Sí. Puedo entonces reemplazar, por ejemplo, una en la otra, porque tengo dos condiciones que son relativamente similares, pero que no me dicen mucho. Entonces, voy a reemplazar una en, si a esta la llamo 1, esta la llamo 2, podríamos reemplazar la 1 en la 2 y decir que si y es igual a 3x cuadrado, entonces eso va a implicar que 3y cuadrado menos x va a ser igual a 3 por 3x cuadrado al cuadrado menos x es igual a 0. Lo que hice entonces fue tomar este valor que dice que el y vale 3x cuadrado y reemplazarlo en la segunda donde aparece y. Entonces dejo el 3, el y lo reemplazo por 3x cuadrado, lo elevo al cuadrado que me está pidiendo, menos x igual 0. Esto va a ser 3 por 9x a la cuarta. Profe, Ujú. y no se puede ver, o sea, yo igual lo pensé así, pero después como que lo miré y que el Y reemplace en la misma 1, pero ahí como que se quedaría en 0, sería como raro. En la y, Por ejemplo, que Y es 3x cuadrado y 3x cuadrado menos 3x cuadrado 0, pero sería raro. correcto, porque te quedaría, si haces que el x valga 3y cuadrado, no, es que en la segunda, si tú reemplazas la segunda, no, no puedes hacerlo en la misma, no la puedes reemplazar. Si tú despejas en una ecuación, en este caso despejamos de la 1, si tú despejas de la 1, reemplazas en la otra, no puedes reemplazar en la misma porque ahí se te va todas las variables, que es lo que tú me estás diciendo. Pero si quieres hacerlo en la 1, tendrías que despejar de la 2 y reemplazar en la 1, pero vas a llevar a la misma ecuación. ¿Me siguió? Sí. Ya. Entonces tengo 27x a la cuarta menos x es igual a 0. Eso significa que si factorizo por x, factor de 27x al cubo menos 1, eso es igual a 0. Entonces voy a tener una primera solución que el x valga 0 y la otra solución es que 27x al cubo sea igual a 1. Eso significa que el x al cubo vale un 27avo. Si aplicamos raíz, me va a quedar que x es igual a 1/3. Como es raíz cúbica, la que estamos aplicando es una pura solución. No tiene dos soluciones distintas, sino que solo una. Entonces voy a tener un x igual a 0 y un x igual a 1/3. Ahí tendría dos soluciones. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasaría con el y, porque el y decía que era igual a 3x cuadrado. Ya. Si el x vale 0, eso implica que el y también va a valer 0, porque reemplazo acá que el y vale 3 por el 0 al cuadrado, ¿cierto? Me va a dar el punto x igual a
Si x es igual a 0, el y vale 0. Ahora, si x vale un 27, un tercio, entonces el y va a ser igual a 3 por un tercio al cuadrado. O sea, el y va a ser igual a 3 por un noveno. Y eso me va a dar un tercio. Vale un tercio también. ¿De acuerdo, jóvenes, o no? Entonces me va a quedar que el punto sería, por acá el punto es el punto 0,0 y por acá el punto sería el 1/3, un tercio. Entonces habría que analizar si son máximos o mínimos. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna sugerencia, algo que me quieran comentar? No serían ahí 4 puntos, 0,1 tercio, 0,0, 0,1 tercio, 1/3,0. No, porque están No, evaluados en cada uno. claro, exactamente, porque no son independientes. Si hubiesen sido, por ejemplo, si el valor de x era 0 y era 1/3, pero no tenía ninguna relación con el y, o sea, tú encontrabas el y por aparte, entonces hacías todas las combinaciones. Pero en este caso, el y depende totalmente del x. El y es igual a 3x al cuadrado. Por lo tanto, Ok. entonces cuando tú dices, ¿y qué pasa? Ya, ahora encontré que el x podía ser 0 o podría ser 1/3. Entonces vienes y te vas y reemplazas. Si el x vale 0, me da que el y vale 0. Y no tengo otra opción. No puede, si el x vale 0, el y no puede valer 1/3. No hay ninguna posibilidad. Entonces después me voy, pero ahora ¿qué pasa si el x vale 1/3? Vas y reemplazas, que fue lo que nos dio acá, y me dio que el y también era 1/3. Entonces lo que tú tienes es un punto 1, que sería este punto, el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? No 4 puntos. Eso que tú me Ok. acabas de decir es súper importante y de hecho ha pasado que en algunas pruebas los estudiantes no encuentran todo, pero hacen todas las combinaciones, como si siempre fuese necesario hacerlas todas. Y esas combinaciones solo se hacen cuando son totalmente independientes. Supongamos, por ejemplo, que te hubiese pasado lo siguiente, que una ecuación hubiese sido que, por decirte, una ecuación te daba 3x cuadrado menos 4 y la otra te daba, aquí, que está muy grande la goma, te daba esa igual 0 y la otra ecuación te daba y cuadrado menos 16 igual 0. Entonces tú dices, ahí tengo las dos ecuaciones. La primera ecuación de la primera, tú obtienes que el x cuadrado es igual a 4, por lo tanto obtienes que el x es igual a más menos 2. Tienes 2 puntos para el x. De la segunda, tú obtienes que el y cuadrado es igual a 16, por lo tanto el y es igual a más menos 4. Tienes otros 2 puntos para el y. En ese caso, tú haces todas las combinaciones, porque el x y el y no dependen uno del otro. Entonces tú dices, tienes 4 puntos, el 2,4, el menos 2,4, el 2, menos 4 y el 2 y el menos 2, menos 4. ¿Te fijas? Pero porque uno no depende del otro. No sé si te quedó más claro, Elías. No, sí, ahora sí. Ahora lo entendí mejor. Gracias. De nada. Ya, entonces esa es la idea, que cuando entonces un punto depende del otro, ahí usted tiene que ir analizando. Y es probable que igual le dé más puntos. Si hubiese sido, por ejemplo, no sé, para resolverlo le daba igual 2 soluciones, usted podría igual haber obtenido 2 puntos. Pero en este caso obtuvimos solo, para el primero obtuvimos 1 punto y para el segundo otro punto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es verificar si son máximos o son mínimos. Entonces me interesa que ustedes revisen eso. Por favor, comiencen a verificar si el punto 0 es máximo o es mínimo y el punto 1/3 es máximo o es mínimo. O tal vez no hay ningún máximo y ningún mínimo, sino que los dos son puntos silla.
Habría que revisarlo. ¿Se recuerda lo que había que hacer en ese caso para verificar? Aplicar el hessiano, ¿no? Correcto. Muy bien. Gracias, Elia. Aplicamos hessiano. Entonces, al aplicar el hessiano, lo que hace usted es calcular las segundas derivadas. Entonces, son máximos o mínimos. Entonces, vamos a calcular las segundas derivadas. Entonces, fxx. ¿Cuánto te da fxx? 6x. 6x, perfecto. fxy. Menos 1. Muy bien. fix Menos 1. y fii. CI. 6, perfecto. Entonces, ahora que ya lo tenemos, vamos a decir que el hessiano lo vamos a evaluar en el punto 0, 0. Al evaluarlo en el punto 0, 0, me va a dar, recuerde que usted colocaba fxx, fxy, fix y fii. Nuestra forma de construir el hessiano era esta. Y calculamos el determinante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es decir que esto sería igual entonces al evaluarlo en 0, 0, me va a dar 6x, pero el x vale 0, entonces me va a quedar 0. El fxy es constante, menos 1, el fix es menos 1, y este también es 0. Al calcular su determinante me va a quedar 0 menos el 1. Me va a dar menos 1. Me da menos 1. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué puedo decir de este punto? Que es un punto silla. Es un punto silla. Es punto silla. Perfecto. Analicemos entonces ahora el 1/3, el 1/3. Analicemos el 1/3, el 1/3. Me va a quedar h de 1/3, 1/3 igual a. En este caso va a ser 6 era 6x. Si el x vale 1/3, me va a quedar 6 partido por 3, eso va a ser 2. Esto va a ser 2 menos 1 y 2. Esto va a ser 4 menos 1, o sea, 3. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que como h de 1/3, 1/3 es mayor que 0 y fxx es igual a 2, que también es mayor que 0, eso implica que el punto 1/3, muy bien, es mínimo. Excelente, es un mínimo. De ahí están entonces los dos extremos analizados. Uno era un punto silla y el otro era un mínimo. ¿Dudas? ¿Fácil y bonito? ¿No hay dudas? ¿No? Ya. Entonces ahí no hay un punto máximo. Se No, escribiría el punto máximo no se considera porque está preguntando por esos dos valores. claro, está preguntando por los extremos. Claro, en este caso no tendríamos un máximo, tendríamos solamente un punto silla y un mínimo. Claro. No habría máximo. Es que a veces yo ahí me equivoco porque puedo sacar el punto silla, el punto mínimo, pero no respondo lo que me están preguntando y ahí creo que igual es mi error, ¿o no? Porque a Claro, veces la pregunta te dice, ¿tiene mínimo o máximo? O diga cuáles son,
Entonces hay que confirmar que el punto mínimo es tanto, el punto máximo no tendría. Correcto. No existiría máximo. Eso es lo que dirías, claro. O sea, hasta aquí estaría todo lo que está acá, estaría usted respondiendo, indicando, por ejemplo, por qué razón. Porque a veces no indican por qué razón. Por ejemplo, dicen ya, me muestran el hessiano, lo hacen súper rápido, me lo muestran hasta ahí y ni siquiera me dan el resultado a veces y me dicen, el 00 es punto silla. Y pero ¿por qué es punto silla? Entonces, pero profe, obvio, porque el hessiano es menor que 0, pero ¿dónde lo dijo? No lo dijo. Entonces, ¿por qué yo tengo que suponer que usted sabe claramente lo que es la afirmación? No, porque yo lo estoy anotando ahí. No. Tiene que indicar el por qué. Aquí esto está argumentando. Como el hessiano es menor que 0, eso implica que ese punto es un punto silla. Entonces usted tiene que argumentar todo lo que está diciendo. Acá fíjense, como el hessiano de ese valor es mayor que 0, ya que vale 3, y el fxx es 2, que es mayor que 0, entonces puedo asegurar que ese es un mínimo. Pero cuando me costó mucho que el semestre pasado, por ejemplo, en el otro curso, no argumentaban. Entonces decían, pero yo le decía, pero ¿por qué? ¿Cómo usted sabe que eso es un máximo? ¿O cómo usted sabe que es un mínimo? Pero porque lo sé, porque ahí está, es obvio. No, no hay nada obvio. ¿Ya? Se tiene que anotarlo. Y después vendría a responder la pregunta, que es lo que tú dices, Elías. Yo argumenté lo que obtuve, ahora respondo. ¿Ya? Pero a veces dicen, por ejemplo, aquí estoy respondiendo. Y me ponen, por ejemplo, una letra. Aquí está la respuesta a la A. Y no hay ninguna respuesta. Pero yo tengo que adivinar todo lo que usted quiso decir. Entonces eso es súper importante que usted se acostumbre a responder también. Bien, veamos otro. Este otro es en el mismo estilo, pero me voy a saltar y voy a hacer este. A ver. Estos que maximizan. No, quiero contar con restricción para que no alcance el tiempo. Aquí. Este, voy a hacer este mejor. Después, si nos sobra tiempo, hacemos este. Hacemos el otro más. Dice, un consumidor tiene 600 para gastar en 2 artículos, el primero de los cuales tiene un valor de 20 por unidad y el segundo 30 por unidad. Si la utilidad obtenida por el consumidor es de X unidades del primer artículo e Y unidades del segundo, y está dada por 10 por X elevado a 0,6 por Y elevado a 0,4, ¿cuántas unidades de cada artículo deberá comprar el consumidor para maximizar su utilidad? Bien, entonces, veamos, ¿qué es lo que habría que hacer acá? ¿Qué tipo de función primero me gustaría que usted la reconociera? ¿Y qué técnica es la que hay que usar? Cuénteme, ¿qué ¿La saben de ella? granjiana? La granjiana, perfecto, esa es la técnica. ¿Qué tipo de función es la que tenemos aquí? La técnica que vamos a usar, ¿cierto? Es la de multiplicadores de Lagrange. Muy bien. ¿Por qué vamos a usar esa técnica, la de multiplicadores de Lagrange? Porque tenemos una restricción. Perfecto, porque hay una restricción. No puedo entonces solo maximizar la utilidad sin considerar la restricción. Entonces, para hacer utilizar la restricción, necesito entonces la técnica de Lagrange. Perfecto. La otra pregunta que les estaba diciendo era, ¿qué tipo de función es esta? Para que la reconozcamos siempre que la veamos. Esa es la última tipo de función que vimos y se conoce con el nombre de Cobb-Douglas. La función de Cobb-Douglas, de Cobb-Douglas, de no sé cómo, diferente cómo la nombran, pero es ese tipo de función, donde tengo, habitualmente es una función, puede ser de costo, de ingreso o de utilidad. Y esta función entonces involucra el X y el Y, donde
en la mayoría de los casos, la suma del exponente del X con la suma del exponente del Y, al sumarlo, me da 1. Ese es el tipo de función que está aquí. Ya, veamos. Primero, cuéntenme. Voy a tener acá una función, que es mi función f de x, y, que es mi función de utilidad. Esa es mi función de utilidad. Y me piden entonces que maximicemos la utilidad con una restricción. ¿Cuál es la restricción? 20x más 30y es igual a 60. Que diga 600. 600, perfecto. Como la escribí en función como una función, voy a colocar menos 600. De los cuales 20 unidades del primero, 30 por el segundo, ¿cierto? No puedo gastar más de 600. Entonces ahí tengo mi restricción. Esta es mi restricción y esta es mi función de utilidad. Ahora entonces, para considerar la restricción, hacemos nuestra función de Lagrange, que va a ser entonces Lagrange de lambda xi, que va a ser igual a la función que teníamos de utilidad más lambda veces la restricción. Ya. Ahí está mi función de Lagrange. Ahora, ¿qué es nuestro siguiente paso? Derivar respecto a X, a Y y a lambda. Perfecto. Derivamos entonces respecto a X. ¿Cuánto sería mi derivada respecto a X? 6x Ya, perfecto. Elevado a menos 0,4 y por I 0,4 más 20 lambda. Muy bien. Lagrange respecto a I. 4y 4y. 4i, o voy a anotar 4x elevado a 0,4 por i elevado a 0. Me confundí. a menos 0,6, ¿cierto? Porque al 0,4 le restas 1, te va a dar menos 0,6, ¿cierto? Profe, Ajá. ¿por qué es x elevado a 0,4? Ah, porque me equivoqué. Perdón. Eso me había confundido. Por eso se confundieron. Sí, perdón. ¿Sería x elevado a cuánto? 0,6. 0,6. Ahí sí, pues toda la razón. Era para ver si estaban atentos, nada más. Muy bien, gracias, sí. Ya, ¿y cuánto me quedaría con el lambda? 30 lambda. 30 lambda. Ya. ¿Y derivamos respecto a lambda? Simplifica todos los valores de lambda. Eso. 20x más 30y menos 600. Ya. Igualamos a 0, ¿cierto? Y obtenemos entonces que 6x. Ahí hay que tener ojo, ¿verdad? En derivar lambda, porque si fuera menos lambda, cambiaría los valores. Sí, pues. Pero por eso nosotros utilizamos esta función de Lagrange que usamos nosotros, le ponemos más lambda siempre, para que usted no se vaya a confundir con eso y entonces por problemas del signo más que nada. Pero la verdad es que los economistas utilizan menos lambda. Habitualmente ponen menos lambda veces la restricción. Y, pero ya está probado que si tú lo haces con más lambda o con menos lambda vas a llegar a la misma restricción. No hay ningún problema con el signo. Entonces, dado eso, yo prefiero usar solo con más. ¿Ya?
Entonces, siempre usamos la función que queremos maximizar más lambda veces la restricción. ¿Ya? Ok. Entonces teníamos que el 6x elevado a menos 0,4 por el i elevado a 0,4 más el 20 lambda lo igual a 0. El 4x elevado a 0,6 por el i elevado a menos 0,6 más el 30 lambda lo igual a 0. Y el 20x más el 30i lo dejo igual a 600. Ahí tengo entonces el sistema. ¿Cuál era nuestro siguiente paso? Sacar lambda para igualarla. En ambas ecuaciones, ¿cierto? En la 1 y la 2 despejamos lambda. Por acá voy a obtener yo que lambda, vamos a tener 20 lambda vale menos 6x elevado a menos 0,4 y elevado a 0,4. O sea, lambda vale menos 6 partido de 20, x elevado a menos 0,4 y elevado a 0,4. De esta otra, tengo que, de la segunda, tengo que lambda va a ser igual a menos 4 partido por 30 por x elevado a 0,6 por y elevado a menos 0,6. Ahí tenemos los dos despejes de lambda. De acá entonces obtenemos, al igualar lambda, que menos 6 veinteavos de x elevado a 0,4 y elevado a 0,4, negativo el x, va a ser igual a menos 4 partido de 30 por x elevado a 0,6 por y elevado a menos 0,6. Ya. ¿Qué quieren despejar? ¿El x o el y? Y Aquí usted ya, y. Siempre usted toma una decisión ahí. Porque puede despejar cualquiera de los dos. ¿Ya? Si despejo el y, entonces voy a dejar y elevado a 0,4 en este lado. Me voy a traer el otro que está multiplicando como y elevado a menos 0,6. Que está multiplicando, voy a poner igual a menos 4 partido por 30 dividido de menos 6 partido de 20. X elevado a 0,6 partido de x elevado a menos 0,4. Entonces lo que hacemos ahí es, mantengo el y en su lugar, ¿cierto? Y hago el despeje. Esto va a ser y elevado a 0,4 menos el menos 0,6, me queda y elevado a 1. El 4 partido de 30 multiplicado por el 20 partido de 6. Puedo simplificar. 2, 3 y me queda 4 novenos por x elevado a 0,6 menos el 0,4 que va a ser x. O sea, me queda que y es igual a 4 novenos de x. Ahí está. Y después que usted tiene ya el valor de el y, entonces ahora nos vamos a la última ecuación y como teníamos que reemplazamos entonces en la 3. Como teníamos que 20, dígame. ¿Puede mostrar un poquito la pantalla de lo que hizo al final? Por supuesto. Espérame, voy a checar un poco. Ahí. El 30 con el 20 le queda también 2 y 3, ¿o no? Sí, me queda 2 y 3. Al simplificar por 10.
Y Ya. el 4 y n 6 lo simplifiqué por 2 y me quedó 2 y 3 también. Por lo tanto, por eso me quedó un 4 novenos. Ya. Sí. Al reemplazar entonces en la 3 me va a quedar que el i vale 4 novenos de x. Entonces me va a quedar que 20 x más 30 por 4 novenos de x es igual a 600. Entonces voy a tener por 3, esto me da 3, esto me da 10. Me queda 40 tercios, 20x más 40 tercios de x es igual a 600. Tres por 2 son 6 o 60, son 100 tercios de x igual a 600. Y me queda que el x vale ¿cuánto? 18 me dio, pero no estoy segura. Perfecto. No, está bien, sí, está bien. Porque te queda 3 por 6, 18, dividido en 100 te da 18. Te da 1800, dividido en 100 te queda 18. Ya, el x vale 18, perfecto. Si el x vale 18, entonces ahora vamos a sacar el valor del i, pero ya sabemos que el i vale 4 novenos de x. Entonces, ay, no hay que ver. Si x es igual a 18, entonces eso implica que i es igual a 4 novenos por 18. Y vale, no hay que ver, 8. 8 sí. 8. Entonces, el punto va a ser el punto 18,8. Profe, una consulta. Dime. En este caso no se saca el valor de lambda. Sí, sí se puede sacar el valor de lambda. De hecho, lo vamos a necesitar. Cuando hagamos entonces el hessiano orlado, necesitamos el valor de lambda. Entonces es importante tenerlo. Ya. Sí, lo tenemos que sacar. ¿Qué datos sabemos? Sabemos que lambda, de hecho lo vamos a sacar de inmediato. Sabemos que lambda es igual a menos 4 partido por 30 por x elevado a 0,6 y el i elevado a menos 0,6. Entonces, además, entonces el lambda va a ser igual a, vamos, ¿a cuánto sería igual? A 4 partido de 30 por 18 elevado a 0,6. Y después por el 8 elevado a menos 0,6. Y esto multiplicado por 4 y dividido de 30. ¿Cuánto le dio lambda? Negativo de lambda. ¿Nadie sacó el valor de lambda? Me da No. menos 0,2. Sí. 0,21, 6. Voy a dejarlo ahí. Ya. Entonces ahora tenemos que determinar por el ¿cuánto se llama? El restringido, el hessiano orlado. Entonces vamos a calcularlo acá. H orlado de el 0,2 menos 0,2, que es el lambda, el x que vale 18 y el y que vale 8.
Ya, recuerden que acá necesitamos entonces las segundas derivadas. Entonces necesitamos la segunda derivada respecto a X, la segunda derivada respecto a Y y eso. Vamos calculando. Entonces, la segunda derivada respecto a X, LXX, nos va a dar ¿cuánto? ¿2.4? Ya, menos 2.4. Sí. Ya, X, 1 con menos 1,4 elevado a menos 1,4. Y 0,4. perfecto. LXY, Menos 2,4 igual. X elevado a 0,6 y elevado a menos 1,6. pero no te daría menos, te daría positivo. Porque sería el 0,4 del Y, que es positivo. Al multiplicarlo por 6 te va a quedar 2,4. ¿Cierto? Por el X elevado a menos 0,4 y por el Y elevado a ¿cuánto? Menos, 0,6. ahí sí, 0,6. Perfecto. Después tendríamos el II, el II, ¿2.4 igual? ya. X Ahí, elevado a 0,6. estás haciendo el Pero IX o el XY. ahí sería menos 2,4. Claro, es que todo depende de cuál, por eso le pregunto, ¿cuál está haciendo? ¿El IX o el XY? El IX. Ya, el IX. Ahí sí sería 2,4. X elevado a menos 0,4 y elevado a menos 0,6. Claro, ahora el II sería menos el 2,4, ¿cierto? Elevado a 0,6 y elevado a menos 1,6. Perfecto. Y L lambda lambda es 0, L lambda X vale 20, L lambda Y vale 30 y L lambda lambda vale 0. Ya. Entonces lo ordenamos. El hessiano lo teníamos acá. No sé si me va a caber, porque tengo que evaluar. No, no me va a caber ahí. Lo vamos a hacer acá. Profe, pero ese L lambda, lambda no se ocupa, ¿o no? Es lo mismo, porque lo que pasa es que viene definido como que es 0 de inmediato. L lambda Ah, lambda es 0. Siempre es 0. Siempre es 0 el L lambda lambda. Entonces tu primero era L lambda lambda, que está acá, es 0. El segundo el L lambda X, que te va a dar 20. L lambda Y, que es 30, que es lo mismo que usas aquí y aquí. Entonces ahora lo ordenamos el LXX, pero evaluado en el X y en el Y. Entonces va a quedar el menos 2,4 por el menos 2,4 por el 18 elevado al menos 1,4 por el 8 elevado al 0,4.
Eso me da menos 0,096. No sé si les dio lo mismo a ustedes. Menos 0,096. Sí, sí. Después tenemos el LXI, que ese es el 2,4 por el 18 elevado al menos 0,4 y por el 8 elevado al menos 0,6. Oh, me salió error. Me dio 0,216. Ya. $0,216, que sería lo mismo que vendríamos acá, 0,216. Y me faltaría el LII, que sería el menos 2,4 por el 18 elevado al 0,6 por el I, que sería 8 elevado al menos 1,6. ¿Cuánto le dio? Menos Menos 0,48. ¿Sabes? Perfecto. Muy bien. Profe, Ajá. una cosa nada que ver. ¿Hay alguna forma de como que no sé, porque la calculadora me tira los resultados aproximados? Sí. ¿Tienes la calculadora? ¿Qué calculadora tienes? Casio X menos 82 es plus. FX 82 plus. Ya. Tiene que tener algún modo. Ponele modo y en el modo le pones 1. Ya. Ahí debiera de, porque te está en algún modo de aproximación. Ya. Entonces verifica esto. Si no, tendrías que irte a otro modo. Espérate, a ver. No, eso debería de resultarte. Revisa, si acaso te resulta. Ya. Gracias. Ya. Ahora, con la calculadora, si ustedes tienen, pueden calcular este determinante, porque ahora habría que calcular este determinante. Y aquí es cuando nos sirve entonces la calculadora para obtener este resultado. Y para verificar si el punto efectivamente es un máximo. Me equivoqué. Modo matriz, una matriz 1, de 3 por 3, 1. Ahí está. ¿Cuánto les dio? Me dio 2704 y sale como un cosito abajo y 5. Como una L. No. Sí, es como que tú eras dividido. Dividido por Sí, 5. sí, 2704 dividido por 5. Sí, sí, me sale como una L así como al sí, revés. significa que es división. Eso es como 540,8. Entonces, el determinante de esta expresión, el determinante lo vamos a anotar así para que recordar que es determinante, nos dio entonces 540,8, que es mayor que 0. Eso implica que el punto que estábamos buscando, en este caso el menos 0,21, que es el de lambda, el 18 y el 8, ¿qué es lo que es?
¿Máximo? Es máximo. Es máximo. Entonces, en realidad, podríamos contestar la pregunta que se daban acá. Entonces, era, ¿cuántas unidades de cada artículo deberá comprar el consumidor para maximizar su utilidad? Entonces, debe comprar 18 unidades del artículo 1 o del primer artículo y 8 unidades del segundo artículo para maximizar la utilidad. ¿Ya? Bien, aquí hicimos entonces uno con restricción, hicimos uno sin restricción, que es el que acabamos de hacer acá, y hicimos también uno de demostración, que más o menos son los 3 aspectos que podrían entrar en la solemne. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran consultar. ¿No? Bien. Bien, jóvenes, entonces terminamos nuestro curso de Matemáticas 4 en cuanto a contenidos. Todavía nos quedan pruebas, pero ya terminamos los contenidos. Así que, bueno, solo desearles que les vaya súper bien, jóvenes, en la prueba que van a dar. Dígame. En la prueba, es que recuerdo que íbamos solamente una clase, pero no me acuerdo mucho cómo era. De eso de ejercicios de. Como que se era una menos. Es que no me acuerdo ni cómo se llamaban. Pero es que estaba buscando la Era clase. una menos, ¿a qué te referías? No sé. No. Ah, ¿cómo era? Era como de ejercicio de desarrollo, de problemas. Que si, no sé si eran 900 unidades, se ponía 899. Ya, No me acuerdo sí, cómo sí, era. sí. Sí, ya me acordé. Lo que te refieres es a la aplicación en funciones de 2 variables del análisis marginal. Puede ser. Eso sí, el análisis marginal siempre cuando tú calculas la marginalidad, siempre es en uno menos. Entonces a eso te refieres. Por ejemplo, si yo quería calcular dado una función y quería analizar si obtener, por ejemplo, la utilidad marginal o, no sé, por el ingreso marginal, dependiendo de la función, y te decía para 50 unidades, tú tenías que evaluarla en 49. Porque siempre te daba el rango de cuánto era lo que aumentaba desde la unidad 49 a la unidad 50. Eso es lo que uno calculaba. Entonces, por eso uno lo evaluaba en 49 para determinar exactamente lo que ocurría en la unidad 50. Entonces, tú decías, me convendrá producir, por ejemplo, 50 unidades y ya estoy produciendo hasta 49. A lo mejor la marginalidad o el ingreso marginal no es mucho, a lo mejor el costo marginal es muy alto, en fin. Sí, eso hay una clase, lo vimos poquito porque en realidad todo el análisis marginal lo estudiamos antes en Matemáticas 2. Y acá era como para que usted viera la aplicación con las funciones en 2 variables. Si tú me preguntas, siéndote bien sincera, no te va a entrar una pregunta de eso exactamente. Lo debes saber porque es parte de lo que tú Ah, debes manejar las funciones en 2 variables, pero no vamos a preguntarte directamente un análisis marginal. No ahora, por lo menos. No lo aseguro para el resto. Pero en esta prueba no. ¿Ya? Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Bien, jóvenes. Entonces, el lunes ya nos encontramos con la solemne. Espero que estudien porque así pueden ir avanzando, trabajar bien, que no los tenga así todo el rato detenidos la solemne. Usted sabe que tiene días para trabajarla, pero que no esté ahí todo el día en eso y todos los días en eso. Entonces, lo ideal es que usted haya estudiado antes y que esto le sea rápido. Así que, profe, bien, pues, dígame. la última pregunta, ¿las exhibiciones de 5-5? 5-5. Sí. Ok. Así que a luchar para eximirse, para que poquitos den el examen. Bien, y recuerde que igual viene después la recuperativa, donde usted puede cambiar una de las 2 solemnes y después viene el examen. Por eso estamos terminando un poquito antes. Pero en cuanto a clase, terminamos hoy día. ¿Ya? Bien, les mando un abracito, cuídense mucho, jóvenes. Cualquier duda me pueden comentar por el chat. Que estén bien. Chao. Ya, profe. Chao, profe, Cuídense. que esté Chao, bien. chao. Chao, Gracias. profe, que esté bien. Chao, chao.